Hola y muy bienvenidos a todos. Hoy nos vamos a sumergir en la vida y la mente de una de las figuras más fascinantes y controvertidas del mundo financiero, Ray Dalio. Imaginen por un momento a un visionario capaz de predecir crisis económicas, un hombre que ha amasado una fortuna de miles de millones de dólares. Pero ahora, imaginen que esa misma persona es también un jefe tan peculiar, tan controlador, que su empresa parece sacada de una novela de ciencia ficción distópica. Ese, en esencia, es el enigma de Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates, el mayor hedge fund del planeta. No estamos aquí solo para hablar de un titán de Wall Street. Vamos a analizar al gurú, al autor de bestsellers y, como descubriremos, a un personaje de una complejidad verdaderamente asombrosa. Prepárense porque vamos a desgranar la increíble historia del hombre detrás de la leyenda y, sobre todo, detrás de los miles de millones. Para empezar a entender a Dalio tenemos que enfrentarnos a esta contradicción fundamental. Por un lado tenemos la imagen pública, la que él mismo ha cultivado con esmero. Es el Rey Dalio que vemos en Davos, el sabio inversor que comparte su sabiduría con el mundo, es el filántropo que dona millones a causas nobles. Y por supuesto, es el autor de Principios, un libro que se ha convertido en una especie de Biblia para emprendedores y directivos de todo el mundo. Esa es la leyenda. Pero luego, si escuchamos a quienes trabajaron con él, a quienes vivieron bajo su sistema, emerge una figura completamente distinta, casi irreconocible. Lo han llegado a describir, y esto es fascinante, como una especie de Michael Scott, el icónico y torpe jefe de la serie The Office. Pero no se equivoquen, no es una comparación para reírse, es un Michael Scott en una versión mucho más oscura, una figura con un poder absoluto y una desconcertante falta de conexión con las normas sociales básicas. Este análisis se va a centrar precisamente en explorar esa impactante dualidad entre el hombre y el mito. Para navegar por la compleja vida de Ray Dalio, hemos estructurado nuestro recorrido en 4 actos, 4 capítulos que nos ayudarán a entenderlo todo. Primero, en El gurú y el gerente, viajaremos a sus orígenes para ver cómo se forjó su carácter. Segundo, y aquí es donde la cosa se pone intensa, nos adentraremos dentro de la caja negra para explorar la increíble y polémica cultura de su empresa Bridgewater. En tercer lugar, en El verdadero secreto del éxito, vamos a hacernos una pregunta clave. ¿De dónde venía realmente su fortuna? ¿Era su filosofía o era otra cosa? Y finalmente, cerraremos con Dolor más reflexión igual a legado, donde analizaremos su obsesión final, no ya el dinero, sino su lugar en la historia. Muy bien, pues comenzamos con nuestro primer acto. El gurú y el gerente. Aquí vamos a explorar los cimientos de la personalidad de Dalio. Veremos cómo sus primeros años, desde los campos de golf de la élite de Long Island hasta sus primeros y accidentados pasos por Wall Street, no solo moldearon su visión del mundo, sino que también forjaron ese carácter tan único, tan brillante y, a menudo, tan abrasivo. El camino de Dalio hacia la cima fue de todo menos ortodoxo. Todo empieza en 1961. Con solo 12 años, un joven rey de clase media consigue un trabajo como caddy en un exclusivo club de golf. Y este no es un detalle menor. Imaginen a ese niño llevando los palos y escuchando durante horas las conversaciones de los titanes de Wall Street. No aprendió de finanzas en un aula, sino directamente de la boca de quienes movían los hilos del mercado. Esa fue su primera gran lección. El acceso a la información es poder. En los años 70, mientras estudiaba finanzas formalmente, desarrolló una faceta que lo diferenciaría siempre. Empezó a practicar la meditación trascendental, buscando un equilibrio y una claridad mental que aplicaría a sus inversiones. Y aquí vemos esa dualidad, el analista frío y el buscador espiritual. Su carrera en la banca de inversión tradicional, sin embargo, fue corta y, explosiva. En la Nochevieja de 1974 tuvo una discusión con su jefe y la cosa acabó con Dalio dándole un puñetazo. Sorprendentemente no lo despidieron por eso. Su despido llegaría un año después, en 1975, tras un incidente todavía más rocambolesco. Contrató a una bailarina de striptease para que hiciera un número en una convención de granjeros. Tras ser despedido, con esa reputación de ser inmanejable, no le quedó más remedio que fundar su propia empresa, Bridgewater, desde su pequeño apartamento de 2 habitaciones. A medida que su éxito crecía, también lo hacía la obsesión de Dalio con su propio legado. Él no se veía a sí mismo como un simple gestor de fondos, se veía como un genio histórico, a la altura de los más grandes. Por eso, cuando decidió que era el momento de contar su historia, solo había una persona que podía escribirla, Walter Isaacson. Pensemos en quién es Isaacson. Es el hombre que ha escrito las biografías definitivas de Benjamin Franklin, Albert Einstein, Steve Jobs. Dalio anhelaba ser el siguiente en esa lista. Entrar en ese panteón de innovadores era crucial para él, pero entonces ocurrió algo muy revelador. Tras reunirse con Dalio, escuchar su historia y presumiblemente captar la esencia de su personalidad, Isaacson rechazó la oferta. El biógrafo por excelencia de los grandes genios de la historia decidió que la historia de Ray Dalio no era una que él quisiera contar. Ese rechazo nos dice quizás más sobre el personaje de Dalio que cualquier biografía que se hubiera podido escribir. Ante la negativa de Isaacson, Dalio decidió tomar las riendas y escribir él mismo su propia historia.
El resultado es Principios, una mezcla de autobiografía y manual de autoayuda que presenta su vida y su filosofía como un camino de lógica y superación. Es el mundo visto a través de sus ojos, una narrativa cuidadosamente construida. Para tener una visión completa y equilibrada, nosotros vamos a contrastar esa versión con otra fuente fundamental, The Fund, la biografía no autorizada del periodista de The Wall Street Journal, Rob Copeland. Este libro es el resultado de cientos de entrevistas con empleados y exempleados de Bridgewater. Cuenta la misma historia pero desde una perspectiva radicalmente diferente, la de la gente que vivió y sufrió el sistema de Dalio. El choque, el contraste brutal entre estas dos visiones es el corazón de nuestro análisis. Parte de la leyenda de Dalio se construyó sobre su imagen de profeta económico, un oráculo capaz de ver el futuro de los mercados. Pero si miramos su historial, la realidad es bastante más irregular. En 1982, por ejemplo, llegó a testificar ante el Congreso de los Estados Unidos, anunciando una inminente catástrofe económica global, una depresión peor que la de 1929. El colapso nunca llegó y su reputación sufrió un duro golpe. Sin embargo, en 1987 ocurrió el milagro. Acertó de pleno al predecir el lunes negro, una de las mayores caídas bursátiles de la historia. Ese único acierto lo catapultó a la fama mundial y cimentó su estatus de genio. Pero, ¿qué pasó después? Pues que, como un reloj estropeado que da la hora correcta 2 veces al día, se pasó los siguientes 5 años, de 1988 a 1992, prediciendo una y otra vez una gran depresión que nunca se materializó. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿era realmente un visionario con una comprensión única de la máquina económica, como él la llama, o era más bien un pesimista crónico que, por pura insistencia, de vez en cuando acertaba? Y con esa pregunta en mente, llegamos a la segunda parte de nuestro análisis, y probablemente la más impactante. Ahora vamos a hacer algo que muy pocos han podido. Vamos a abrir la caja negra de Bridgewater Associates. Vamos a explorar la cultura corporativa única y radical que Ray Dalio construyó desde cero. Una cultura basada en sus famosos principios. Una cultura que, según él, era la clave de su éxito, pero que convirtió a la empresa en un lugar que muchos de sus propios empleados describen, sin un ápice de exageración, como una auténtica distopía orwelliana. En el centro de todo el universo de Bridgewater se encuentra este concepto, la transparencia radical. Sobre el papel, la idea suena incluso admirable. Según Dalio, para tomar las mejores decisiones, es necesario buscar la verdad objetiva a toda costa. Y para llegar a esa verdad, hay que eliminar las barreras de la cortesía y la armonía social. Se debe valorar la verdad por encima de los sentimientos. Esta filosofía justifica una cultura de crítica constante, de escrutinio intenso y de confrontación directa. En teoría, como digo, podría ser la base de una meritocracia pura, donde solo las mejores ideas sobreviven. En la práctica, como vamos a ver con ejemplos muy concretos, los resultados de llevar esta idea a su extremo más absoluto fueron simplemente aterradores. Eres una imbécil de mierda. Dejemos que estas palabras resuenen un momento. No es una frase sacada de contexto, no es una hipérbole. Son las palabras exactas que el multimillonario Ray Dalio, el gurú de los principios, le dirigió a una de sus ejecutivas más brillantes, Katina Stefanova, durante una reunión de evaluación. Este no es un simple ejemplo de un jefe perdiendo los estribos. Es el ejemplo perfecto de la transparencia radical en acción, llevada a su expresión más brutal y deshumanizante. Es crucial que analicemos el incidente completo, porque cada detalle es más escalofriante que el anterior. Esta humillación verbal no ocurrió en un pasillo, sino en una reunión formal de evaluación. Y como casi todo en Bridgewater, estaba siendo grabada por una caja negra puesta sobre la mesa. El contexto lo hace todo aún más terrible. Justo antes de que empezara la reunión, Stefanova le había comunicado a Dalio, en privado, que estaba embarazada. Tras el ataque verbal, ella, lógicamente, se derrumbó y rompió a llorar. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. La grabación de la reunión fue posteriormente editada. Se eliminaron cuidadosamente los insultos de Dalio, pero se dejó intacta la reacción emocional de ella, haciéndola parecer completamente irracional y desproporcionada. Y este documento audiovisual manipulado, esta obra maestra de la crueldad corporativa, recibió un título: Dolor más reflexión igual a progreso. Y con ese título fue distribuido a los más de 1000 empleados de la empresa como material de formación obligatorio. Así se aprendía en Bridgewater. Para asegurarse de que los principios no solo se predicaban, sino que se aplicaban en cada segundo, de cada día, Bridgewater desarrolló un sistema de vigilancia interna sin precedentes. Crearon una aplicación para iPad llamada Perfil de Jugador. A través de esta app, todos los empleados estaban obligados a puntuar a sus compañeros de forma constante, en tiempo real, durante las reuniones. Se les calificaba en una serie de atributos definidos por Dalio, como apertura mental, consistencia o humildad. Imaginen el ambiente. Cada palabra que decías, cada idea que proponías, era una oportunidad para ser juzgado y calificado numéricamente por todos los presentes. Era una gamificación de la paranoia.
Y el resultado de este sistema ilustra brillantemente lo distópico de la situación. Cuando la aclamada serie Black Mirror emitió su famoso episodio Caída en picado, Nosedive, los empleados de Bridgewater se quedaron de piedra. El episodio describe una sociedad en la que las personas se puntúan constantemente unas a otras, a través de sus móviles, y esa puntuación social determina su estatus y sus oportunidades en la vida. La similitud con su perfil de jugador era tan exacta, tan milimétrica, que dentro de la empresa corrió el rumor de que un empleado descontento había filtrado la idea a los guionistas de la serie. Pensemos en esto, que la realidad cotidiana de tu lugar de trabajo se parezca tanto a una sátira de terror tecnológico, dice absolutamente todo lo que necesitamos saber sobre el ambiente que se respiraba allí. Para dar una capa de legitimidad y formalidad a su peculiar sistema de justicia interna, Dalio no escatimó en gastos ni en simbolismo. Contrató a James Comey, una figura de enorme peso en el establishment estadounidense, que más tarde se convertiría en director del FBI y le pagó un sueldo de $7 millones al año. Su misión, ayudar a diseñar e implementar un sistema de juicios públicos internos. Las disputas, las acusaciones, las supuestas violaciones de los principios no se resolvían en privado. Se convertían en simulacros de juicios con interrogatorios y testimonios, todo grabado y posteriormente distribuido a toda la empresa para su aprendizaje colectivo. Y estos juicios y procesos podían surgir de las situaciones más mundanas y absurdos que uno puede imaginar. El conocido como caso del pis en el suelo es ya una leyenda dentro de la empresa. La historia es la siguiente. Un día, Ray Dalio entra en un baño y encuentra unas gotas de orina en el suelo. Y se obsesiona. En lugar de simplemente llamar a limpieza, lanza una investigación a gran escala. Interroga personalmente y con gran dureza al jefe de mantenimiento. Llega a asignar empleados para que vigilen los baños y registren quién entra y sale a cada hora. Ordena instalar nuevos urinarios y, no es broma, pegatinas con forma de diana en su interior para mejorar la puntería. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, todo el proceso, desde el descubrimiento hasta los interrogatorios y la instalación de las pegatinas, fue meticulosamente filmado y archivado en la Biblioteca de la Transparencia para la Posteridad. Si el caso anterior fue un ejemplo de lo absurdo, el de Eileen Murray fue un ejemplo de crueldad psicológica. Murray, una de las directivas de más alto rango de la empresa, fue acusada de una mentira menor, una imprecisión sobre si conocía o no el estatus laboral de un nuevo empleado. Una nimiedad que en cualquier otra empresa se habría resuelto con una conversación de 5 minutos. En Bridgewater se convirtió en un juicio que duró 9 meses. 9 meses durante los cuales Murray y otros testigos fueron sometidos a interrogatorios semanales, grabados y emitidos internamente como si fuera un reality show. Fue una campaña de humillación pública, lenta y prolongada. El juicio concluyó con un veredicto puramente kafkiano. El tribunal interno dictaminó que, efectivamente, Murray había mentido en esa ocasión específica, pero que eso no la convertía en una mentirosa, una distinción sin sentido que solo servía para justificar los 9 meses de calvario. Esta cita es oro puro para entender la filosofía original y sin filtros de Ray Dalio. No proviene de su libro pulido y editado, sino de una versión filtrada de sus protoprincipios, los documentos internos originales que circulaban en la empresa. La metáfora es brutalmente clara y reveladora. El empleado que quiera tener éxito en Bridgewater debería ser una hiena, no un ñu. No se trata de colaboración, se trata de depredación. No se sobrevive siendo parte del rebaño, el ñu, que es la presa. Para triunfar, debes ser una hiena, un cazador oportunista y despiadado. Es una visión del mundo laboral como una jungla darwiniana en su forma más pura. La obsesión de Dalio por el control total y la conformidad ideológica le llevó a buscar inspiración en lugares como pocos sorprendentes. Según el libro de Copland, se inspiró directamente en la estructura del Partido Comunista Chino para crear un politburó interno. Este comité de altos cargos actuaba como una especie de policía de los principios. Su trabajo consistía en revisar horas y horas de grabaciones de reuniones para detectar cualquier desviación de la doctrina Dalio, cualquier comportamiento que no se ajustara a los principios. Esto, por supuesto, creaba un estado de vigilancia y paranoia constante, donde todos sabían que cualquier palabra podía ser analizada por el más alto tribunal ideológico de la empresa. Muy bien, hemos visto la cultura. Hemos visto la máquina de control psicológico que Dalio construyó. Según su propia narrativa, era precisamente esa cultura de transparencia radical y confrontación la que producía sus extraordinarios resultados de inversión. Pero, ¿y si esa historia no fuera cierta? En esta tercera parte vamos a cuestionar esa narrativa oficial. Vamos a explorar si el verdadero secreto del éxito de Bridgewater no residía en sus principios, sino en algo completamente diferente y mucho más pragmático. Empecemos por lo más importante, los datos. El fondo estrella de Bridgewater, el famoso Pure Alpha, obtuvo desde su creación hasta 2024 una rentabilidad anualizada aproximada del 12%. A primera vista es una cifra impresionante, pero pongámosla en contexto.
Un simple fondo de inversión pasivo que replicara el índice SP500, es decir, que comprara las 500 empresas más grandes de EU y no hicieran nada más, obtuvo un 11,2% en ese mismo periodo. La diferencia, como ven, es mínima. La pregunta es inevitable. Todo ese dolor, toda esa cultura extrema, todos esos juicios y esas comisiones millonarias, para obtener al final un resultado muy similar al de una inversión increíblemente sencilla y barata? Los números simplemente no parecen justificar la leyenda. Entonces, si la clave no era una magia analítica derivada de su cultura, ¿de dónde venía realmente la ventaja competitiva de Dalio? La respuesta, según muchos investigadores, parece estar en lo que se conoce como ventaja informativa. Ojo, no estamos hablando necesariamente de uso de información privilegiada y legal. Se trata de una estrategia mucho más sutil y sofisticada, la de cultivar de forma sistemática relaciones al más alto nivel con miembros de gobiernos, bancos centrales y grandes industrias para obtener una comprensión más profunda y temprana de los posibles cambios en políticas económicas, mucho antes de que estos fueran de dominio público. Es jugar en una liga diferente. Veamos un ejemplo perfecto de cómo funcionaba esta estrategia. Kazajistán controlaba un fondo soberano de 77.000 millones de dólares y estaba desarrollando el proyecto petrolero más caro de la historia, el yacimiento de Kashagan. Cuando el director de ese fondo visitó Nueva York, Dalio no le pidió una reunión, le envió un helicóptero para recogerlo. Un gesto de poder. Y en la reunión no le pidió que invirtiera su dinero en Bridgewater. Al contrario, le ofreció asesoramiento estratégico gratuito de su equipo de élite. ¿A cambio de qué? A cambio, Bridgewater solo pedía una cosa: información de primera mano y sin filtros sobre el progreso real del gigantesco proyecto petrolero. Esa información, para un fondo que invierte en los mercados globales, valía literalmente oro. Otro caso fascinante, y aún más claro, es su relación con Mario Draghi, el entonces presidente del Banco Central Europeo. En privado, Dalio aconsejó a Draghi que introdujera un gran estímulo monetario, básicamente que imprimiera dinero para reactivar la economía europea. Poco después, Draghi anunció exactamente esa política, conocida como quantitative easing. Como era de esperar, el valor del euro cayó en picado. ¿Y qué había hecho Bridgewater justo antes? Había realizado una apuesta masiva de miles de millones en contra del euro, beneficiándose enormemente de la política que el propio Dalio había recomendado. Y la guinda del pastel: después de todo esto, Dalio elogió públicamente a Draghi, afirmando que el mundo entero está mejor gracias a él. Una jugada, hay que admitirlo, absolutamente maestra. Todo esto nos lleva a una pregunta fundamental, casi existencial, sobre Bridgewater. Si los principios y la cultura de transparencia radical no garantizaban una rentabilidad muy superior a la del mercado, y si, como cuentan muchos ex empleados, las ideas de los analistas eran sistemáticamente ignoradas en favor de las del propio Dalio, ¿cuál era entonces el verdadero propósito de toda esa costosísima y dolorosa maquinaria cultural? La evidencia sugiere una respuesta incómoda. Quizá la cultura no era un fin para un fin, el éxito de la inversión, sino un fin en sí misma. Quizá tenía mucho menos que ver con el rendimiento y mucho más con imponer el control absoluto y satisfacer el ego de su fundador. Y así, con esa pregunta resonando, llegamos a nuestro último acto. Una vez amasada una fortuna casi inconcebible y consolidado su poder, la gran obsesión de Rey Dalio empezó a cambiar. El juego ya no era acumular más dinero. El nuevo juego, el definitivo, era el legado. Su búsqueda de una forma de inmortalidad que trascendiera las finanzas y lo inscribiera en la historia con letras de oro. Esta anécdota del calamar gigante es una metáfora perfecta de este cambio de enfoque. Dalio se compró un megayate, el Aluccia, que no era un yate de lujo, sino un buque de exploración oceanográfica. Y desde ese barco financió la expedición que logró algo que la humanidad llevaba siglos soñando: filmar, por primera vez, a un calamar gigante vivo en las profundidades abisales. Pensemos en el simbolismo. Ser el primero en ver algo que hasta entonces pertenecía al reino de los mitos y las leyendas, esto nos muestra su nuevo objetivo. Ya no se trataba de conquistar los mercados, que son creaciones humanas, se trataba de conquistar la historia, la ciencia, los últimos misterios de la naturaleza. Tras retirarse de la dirección diaria de Bridgewater, esta transición se completó. Rey Dalio dejó de ser principalmente un gestor de fondos para convertirse en un gurú a tiempo completo, en una figura global. Su nueva misión en la vida era, y es, evangelizar, llevar sus principios al mundo entero, no solo a otras empresas, sino a los gobiernos, a las familias, a cada individuo. A través de más libros, de charlas TED, de vídeos animados y de innumerables apariciones en medios, se dedica a predicar su evangelio, convencido de que ha descubierto no solo cómo tener éxito, sino la clave para una vida bien vivida. Y esta historia, compleja y llena de contradicciones, culmina en un momento de una intensidad humana desgarradora. En el año 2020, el hijo de Dalio, Devon, falleció trágicamente en un accidente de coche. Ante una pérdida tan inmensa, un dolor tan profundo, Rey Dalio hizo algo que nos deja sin palabras.
publicó un post en LinkedIn citando su principio más famoso, su mantra vital: dolor más reflexión igual a progreso. Verle aplicar su máxima más dogmática, la misma que usaba para justificar la humillación de sus empleados, a la tragedia más profunda que un ser humano puede experimentar, es a la vez perturbador y, en una extraña manera, totalmente coherente con el personaje. Nos muestra a un hombre tan profundamente inmerso en su propio sistema de creencias que lo utiliza como única herramienta para procesar incluso el dolor más inimaginable. Y así, al final de este largo viaje nos quedamos con esta pregunta. La pregunta del millón. ¿Quién es realmente Ray Dalio? ¿Es un genio que descifró los secretos de la máquina económica? ¿Es un tirano que construyó un imperio basado en el control psicológico y el culto a su personalidad? ¿O es un profeta genuinamente convencido de que ha encontrado un sistema que puede mejorar a la humanidad? La respuesta, probablemente, es que no se puede elegir una. La verdad incómoda y fascinante es que Ray Dalio fue y es una mezcla inseparable de las tres cosas, y es en esa contradicción donde reside la verdadera esencia de su legado, un legado que, sin duda, seguirá siendo debatido durante muchísimos años. Reflexionar sobre figuras tan complejas como Ray Dalio es crucial para entender las dinámicas de poder, ambición y psicología que mueven nuestro mundo. Si este análisis en profundidad os ha parecido revelador y os ha aportado valor, os agradeceríamos mucho un me gusta y que suscribáis al canal para no perderos futuros análisis de otras figuras complejas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje a la mente de Ray Dalio. ¡Hasta la próxima!